Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarles. Estoy aquí muy bien acompañado. Estoy acompañado de mi amada esposa. Les damos la bienvenida a este discipulado, a esta clase que tenemos cada semana. ¿Cómo está, esposa? Qué gusto verla. Gracias, igualmente, pues muy contenta de saludar a cada una de las personas que se están conectando. Ya vemos que se están conectando. Háganos el favor de compartir estas transmisiones a todos sus contactos porque esta es, aquí está ya, esta es palabra que genera vida. Entonces ya por favor, ahí está, hay alguna, Rosy González, saludos a Rosy González. Se me están yendo. Nana López, Beto Benítez, Angélica Díaz, pues Arturo Magaña, Magali Corral, Garay Corral, Rosa Ortiz, Yolanda Trujillo. Pues muy buenas noches, familia, qué gusto saludarlos y estamos atentos y expectantes de aprender en este martes. Así es, esposa. Voy a compartir, pero díganle que nos ayuden a compartir, por favor. Sí, ya les comenté que, sí les dijo. Sí, que ya nos ayuden a compartir, por favor. Bueno, aquí yo estoy compartiendo. ¿Cómo anda? ¿Anda muy contenta? Sí, andamos contentos. Felices, ya tuvimos nuestra reunión. Sí, ya tuvimos la reunión el domingo en Delicias y también a las 12 del día aquí en Chihuahua. Estuvo muy bien, estuvimos muy contentos de poderlos ver, de poderlos abrazar aunque sea a la distancia, pero fue algo muy bueno. Y pues bueno, vamos a ir empezando poco a poco. Recuerda que ya vamos a tener nuestras reuniones, vamos a continuar con los domingos, igual en Delicias a las 10 de la mañana, el domingo también a las 12:30 en Chihuahua, para todas las personas que nos puedan apoyar. Claro que hay límite de lugares, ¿verdad? Porque estamos pues haciendo todo lo que nos están pidiendo nuestras autoridades, todo lo que son los requisitos para su protección, para nuestra protección. Entonces, pues hay algunos lugares restringidos para Chihuahua. Así es, perdón, mire, yo no me había puesto ni el micrófono, pero ya me lo voy a poner, esposa. ¿Cómo se oye? ¿Cómo andamos de audio? ¿Todo bien el audio por ahí? Si alguien nos puede decir cómo se está oyendo, le vamos a agradecer mucho. El programa va a estar sumamente interesante, no se lo vaya a perder, por favor. Estamos a punto. ¿Cómo perciben el audio? ¿Todo bien? Un abrazo a Rosy González, a mi querido Jera Mendoza también, al joven Bulmaro Amaya, nos está viendo, Cristina Zavala, pastora, mi querido Arturo Magaña, hasta Juárez, dice que está muy bien el sonido. Perfecto. Qué bueno saludarte, Arturo. Un abrazo para Raquel Brito, mi querido Bulmaro nuevamente. Híjole, cuántas personas, va muy rápida la conexión. Ya se están conectando y acuérdense que también sus comentarios son muy importantes para nosotros y si alguna pregunta que tengan que hacer, hágala por favor cortita y los comentarios también para poderlos leer. A Marta de Olivares, un abrazo hasta Monterrey, Eduardo Pagán, para todos ustedes un gran abrazo, les amamos mucho. Bueno, vamos a empezar, esposa, porque usted sabe que estos 50 minutos se van volando. Estamos hablando del reino. Esto es una capacitación del reino y estamos a punto, dentro de la capacitación del reino, estamos viendo la importancia de que los que fuimos trasladados a un reino inconmovible, los que ya estamos en el reino, porque el reino no es algo que vendrá, el reino es algo que ya está operando. Desde que Cristo asciende, se sienta en su trono a reinar, ¿sí? Entonces, el reino está operando en la tierra a través de la iglesia. Y los que somos ciudadanos de ese reino, todo lo que nosotros podemos hacer operativamente en la tierra es por causa, en el nuevo pacto y en esta verdad presente, esposa, por nuestra unidad con Cristo, ¿sí? De ahí que de esta unidad que tenemos con Cristo, somos uno con Él, nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Estamos desarrollando una identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo.
no es nuestra identidad como pertenecientes a una religión cristiana, otra vez, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de ese tema de lo que es la óptica de una religión a la óptica de nuestro desarrollo operativo, lo que hacemos, esposa, en la tierra desde la realidad de nosotros en Cristo y Cristo en nosotros, unidos en Él. Entonces, esta identidad derivada de nuestra unión indivisible con Cristo en el Espíritu es la que se nos revela porque Cristo dice es nuestra sabiduría, es la que se nos tiene que revelar completamente, es la que nosotros tenemos que adquirir, desarrollar para sustituir completamente una identidad que nos fue proporcionada por otros medios, ¿verdad? Claro. Entonces dice, Él es nuestra sabiduría. Estamos hablando de que nosotros tenemos que estar alineados a la ciencia del cielo, al conocimiento, a los principios, a las leyes del cielo. Esa es nuestra ciencia, este es nuestro conocimiento diferente a la ciencia de la tierra, esposa, ¿sí? Que no toma en cuenta a Cristo como Señor, sino que de acuerdo a una óptica de una práctica religiosa, pues Jesús se convierte en la opción para las personas, pero no lo ven como la vida de. Para nosotros Cristo no es ninguna opción ni ninguna prioridad, esposa. Para nosotros Cristo es nuestra vida. Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida. Entonces, para el entendido de esta verdad presente, nunca se opera solo, siempre se opera en unión con Cristo. De ahí que Él es nuestra realidad y Él es nuestra sabiduría. Quien nos define es Cristo. Claro. ¿Sí? Y Él es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Veíamos claramente, ya habíamos iniciado, pero estamos terminando el punto de nuestra redención. En la redención existe una compra, esposa. Vemos dos aspectos de la redención. La adquisición, comprados, adquiridos, de ahí es que somos sellados por el Espíritu Santo, es un sello de propiedad, pero también es un dictamen de libertad. Es un dictamen donde fuimos redimidos de la maldición de la ley, fuimos redimidos del acta que nos era contraria, ¿sí? Liberados del viejo hombre, fuimos liberados de todo eso. En otras palabras, ya se dictó una sentencia absolutoria. Por eso la redención tiene que ver, se liga con la libertad. Primer punto que también ya habíamos visto, esta libertad en el Espíritu está dada. Nosotros somos espíritus libres. El Señor nos ha hecho espíritus libres por causa de que Dios no, por su propia naturaleza y amor, no tiene esclavos. Entonces, esta redención a nivel del Espíritu, lo repetimos, esposa, ¿verdad? La antigua naturaleza quedó muerta, crucificada. Sí, el acta de decretos que nos condenaba espiritualmente para siempre quedó anulada. Las maldiciones derivadas de la ley están anuladas. Sin embargo, cuidado, cuando nosotros como administradores no administramos bien nuestra alma y pueda quedar, y el cuerpo también, y pueda quedar bajo cierto tipo de esclavitud. La semana pasada hablamos de algunas características de la esclavitud, perdón, y no nos detuvimos en una esclavitud que es muy importante, de la cual el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas exhorta a los Gálatas a permanecer libres. ¿Con qué? Con la libertad con que Cristo los ha hecho libres. ¿Qué situación estaban teniendo los Gálatas? Vamos a poner el entorno de los Gálatas. No vamos a leer todos los versículos, eso lo dejamos de tarea a usted como alumno. Lea el libro de Gálatas desde la perspectiva de la libertad en Cristo.
y desde la vida del Espíritu. La vida del Espíritu, lo repito, nos va a permitir vivir una vida de libertad en el alma. ¿Qué estaba pasando entre los Gálatas, esposa? Para que veamos por qué es que Pablo tiene que exhortar a los Gálatas a que se mantengan libres. Si hay una exhortación a que se mantengan libres, es porque había un grupo de personas que utilizando la palabra, ¿sí? Utilizando la palabra, quería llevar a los Gálatas a la esclavitud. A una esclavitud. Hacer las ¿sí? cosas por obras. Vamos a ahondar ahorita ahí en eso, ¿verdad? A la esclavitud. Es tan fuerte lo que Pablo, por favor, es bien importante entender el aspecto que vamos a hablar hoy. Por favor, pregunten nada más, como dijo mi esposa, preguntas cortas para poder leerlas. Es muy importante que Pablo realmente el tema de la libertad para él es fundamental. Claro. Inclusive llega a decir, esposa, que estas personas que estaban tratando de llevar a la esclavitud religiosa, otra vez a los Gálatas, por medio de la ley, ¿sí? Eran judaizantes. Esta es una universidad, usted sabe que esta es una clase prácticamente universitaria, tenemos que decir las cosas como son. Le estaban imponiendo a los Gálatas regresar a la esclavitud, a la ley, ¿sí? Por eso lo compara, que si volvían a la ley y a los conceptos que estos judaizantes les estaban imponiendo, llegarían a ser esclavos, ¿sí? Ahora fíjese bien, por eso es que este tema es delicado. ¿Cómo esclavos se utilizaban la palabra? ¿Sí? Sí. Este es un punto, porque la palabra no es para esclavizar. Sin embargo, el ser esclavos de la ley, ponerlos bajo la ley, los quitaba de una situación de libertad que ellos ya tenían. Claro, porque no estaban viviendo la realidad después de la cruz. Sí, y porque este sistema que le estaban imponiendo los legalistas era para, de una u otra manera, imponerse sobre ellos. Sí. Repito, esposa, suena fuerte, pero no lo dije yo, lo dijo Pablo. Pablo, cuando se da cuenta de que están utilizando el concepto de la circuncisión, les dice, bueno, si ustedes van a volver a lo que ya no es operativo, si van a volver a las tradiciones o a los mandamientos del antiguo pacto de la ley, entonces pues no se circunciden, sino mutílense del todo. Esta es una expresión muy fuerte, porque lo que le está diciendo a los Gálatas, usted dirá, si no estaba molesto Pablo ya, era que se amputaran el miembro viril. No quedaría solo en el corte del prepucio del miembro viril, que eso es lo que significa la circuncisión, sino que Pablo, molesto, les dice, bueno, si ustedes quieren regresar a la ley, pues para que aseguren, estoy poniendo una explicación mía, ¿sí? Porque no lo dice así, esposa. Pero sí se sobreentiende. Sí, pues le dice, si ustedes quieren estar seguros, pues no se corte nada más el prepucio, sino todo, ¿verdad? Vea el nivel de molestia de Pablo. Pero no nada más ahí queda la molestia, esposa. Dice, y aquellos que les han traído esto, no quedarán sin castigo. Y recuerda qué más dice. Sea quien sea. Entonces, se da cuenta la importancia que Dios tiene para que los hijos vivamos en libertad. ¿Será un motivo realmente importante, esposa, para Dios? ¿Será un aspecto importante? Por supuesto que sí, pero esposo, y creo que ahí podría quedar que nosotros tenemos que empezar a desarrollar discernimiento, ¿no? ¿Verdad? Porque hay personas como estos que estaban con Pablo, con los Gálatas, que son expertos en la palabra, que pueden engañar con mucha facilidad
y que si hay personas que no tienen discernimiento de escuchar, de separar la palabra, cuál es la palabra que me corresponde ya como hijo de Dios, pueden caer muy fácilmente. Fácilmente. Esto es muy importante lo que usted dice, esposa, porque para que se pueda dar una confusión y llevar a la gente a una manipulación religiosa que traerá esclavitud, son personas hábiles con la palabra. Aptos. Sí, son gente que conoce la palabra, pero que la traza mal. Claro. La traza desde una plataforma que no es la realidad en Cristo. Estas personas van a utilizar versículos, ¿sí? La esclavitud religiosa en la esclavitud religiosa se utilizan versículos, se utiliza la Biblia. Y puede ser con una mala intención, puede ser con o falta de conocimiento o con una verdadera mala intención. Puede haber la mala intención, ¿sí?, de mantener control y hegemonía sobre las personas, o puede haber personas sinceras, mis amados, que crean que los hijos de Dios estamos sujetos a ritos, tradiciones y mandamientos de la ley que ya no operan en la gracia. ¿Por qué? Ojo, porque cuando se habla de la ley y de la gracia, esto es muy importante. Se tiene que diferenciar. ¿La ley es buena? En el tiempo sí. Es buena la ley. Sin embargo, la Escritura dice, no están bajo la ley. En ningún momento nosotros, como gente que está edificando, podremos hablar mal de la ley. Al contrario, la ley es buena, pero solamente tenía una función. ¿Cómo le llama Pablo en el libro de Corintios, segunda de Corintios, al ministerio derivado de la ley? Era un ministerio de condenación y muerte. Y ese nada más, ¿eh? Condenación y muerte. Entonces, ¿por qué? Porque condenaba al ser humano para que llegara a Cristo. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, el fin de la ley es Cristo. ¿Sí? El fin de la ley es Cristo. O sea, la ley encapsulaba todo bajo maldición. ¿Por qué? Porque todo el mundo falla a la ley. ¿Sí? Y le obligaba a voltear a un Salvador. Por eso el fin de la ley es Cristo, tiene dos connotaciones. Fin como final o término, y fin como finalidad. Entonces, la ley no era mala, sino que dejaba al descubierto la incapacidad del hombre. Ojo con esto es clave, para alcanzar una justificación permanente, que esa es la que Dios quiere para sus hijos. Ser justos permanentemente, porque ahora tenemos claridad, ¿sí? Tenemos claridad, o somos justos o no somos justos. Claro. O sea, usted no es medio justo. O perdí la justificación tampoco. No se puede perder esta justificación, porque la justificación después de la cruz tiene una connotación orgánica también. No estamos a nivel de perdonados, sino de recreados justos. En otras palabras, nuestra nueva naturaleza es justa. ¿Sí me explico? Sí, claro. Es justa. Entonces, hay una pregunta, ¿por qué Pablo a veces utilizó estrategias de hacer ciertos ritos? Bueno, porque Pablo no consideraba su justificación a través de ritos, pero lo que hizo Pablo es diferente. Él hacía estrategias para que cosas que no tuvieran que ver con su justificación, esto tiene que quedar claro, sino no ofender al pueblo judío, para presentarles el evangelio. Él no tenía problema para no ofender, pero jamás para ser justificado. Entonces, sí. No, aquí había una pregunta. No. ¿Me permite continuar? Sí. Sí. Bueno, ella es mi esposa, ella puede hacer lo que quiera aquí, no se me acelere. Pero bueno,
Entonces, ¿dónde me quedé, esposa? Bueno, Pablo, Que él no por tenía ningún alcanzar, problema por alcanzar a los judíos, él podía hacer ciertas cosas que no les ofendieran, pero nunca ser justificado por las obras. Claro. ¿Por qué? Porque él no iba a retroceder. Acuérdese que si él hubiera considerado otra vez estar bajo la ley, otra vez, esto es importante que lo anote, bajo la ley de Moisés. ¿Sí? Es diferente a estar bajo la gracia. Pero Pablo dice que si él volviera a la ley, sería transgresor. ¿Sí? Volvería a construir lo que una vez ya derribó. Dice que eso no lo podría hacer. Entonces. Pero también ahí en Gálatas dice que si caminas bajo la ley de Cristo te habéis desligado. No, si te justificas por la ley. Ajá. Sí. El que se justifica por la ley dice, de la gracia habéis caído. Y de Cristo os habéis desligado. ¿Por qué? Otra vez, porque lo que estamos hablando es estar bajo la ley. No estamos hablando de la ley, estamos hablando de estar bajo, de una administración de la economía divina que ya no es bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué hacemos este énfasis de gracia y ley, esposa? Porque la esclavitud religiosa está ligada principalmente al legalismo, ¿sí? Y usted lo decía muy bien, personas que van a utilizar la Biblia para esclavizar a las personas. Otro ejemplo, yo sé que me quiere hacer unas preguntas, ahí sí, me había dicho, pero otro ejemplo, esto es para sensibilizar acerca del tema, porque el tema, ya llevamos 21 minutos, imagínense cómo corre esto. Esto es bien importante. ¿Con quién tuvo mayor conflicto Jesús en su época? Sí, el Cristo encarnado, Jesús. ¿Con quién fue su mayor conflicto en la tierra? Pues ¿con los religiosos? ¿Quiénes eran estos religiosos? Los que esclavizaban a todos los hombres. Sí, pero eran los fariseos. Los fariseos. Sí. Con ellos tenía continuamente, ¿qué, esposa? Pues conflicto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ellos no entraban, ¿sí? Ni dejaban entrar a otros. En otras palabras, ponían obstáculo y ponían, fíjese bien, esto también es clave, ponían cargas que ni ellos mismos llevaban. Aquí vemos el principio del legalismo, cargar a las personas. Partiendo de esto, entonces nos damos cuenta, el Señor Jesús tiene conflicto con ellos, gente esclavizante. Pablo tiene conflicto también con los judaizantes. Y el tema otra vez de la redención es que alguien que entiende la redención, su redención, tiene que administrar su alma también para no ser presa de los esclavizantes modernos, los que van a poner cargas, los que van a poner imposiciones para, ¿qué creen? Principalmente condicionar dos cosas: la salvación y la bendición. Esta es la introducción de lo que nosotros tenemos que estar atentos. Usted tiene que estar atento. Espero que esté compartiendo esto y que después lo comparta, porque hay muchos hijos de Dios que siendo libres en el Espíritu, viven esclavos de sistemas religiosos, aún llamados sistemas religiosos cristianos. Ahora sí, esposa, adelante, me quería hacer la primera pregunta. ¿Es el sistema religioso parte del sistema del mundo? Es muy buena pregunta. Vuelva a hacerla, por favor. ¿Es el sistema religioso parte del sistema del mundo? En la práctica, cuando hablamos de la práctica, de lo que las personas realizan en su diario vivir, la práctica, el conocimiento generalizado de la religión
está más enfocado en el hacer que en el ser. ¿Sí? En el hacer. En el hacer que en el ser. En el deber. En el yo hago, yo debo, yo alcanzo, ajá, yo procuro, yo soy santo por lo que hago, si yo respeto ritos, yo respeto tradiciones. Ese enfoque de la religión, que es el que se practica, prácticamente es la práctica común de las religiones, claro que es parte del sistema del mundo. Ahora usted me dice, ¿por qué? Porque el sistema del mundo lo que hace es que saca a Cristo de la ecuación de la vida de las personas para convertirlo en un Dios lejano, ausente, castigador, pero sobre todo una cosa, no lo ve, la religión no lo ve impartido o en unión con, ¿sí? Lo ve como algo, un agente externo. Sí será Dios para él, ¿verdad? Pero no lo ve como se ve que para nosotros no tenemos religión en ese sentido. La palabra religión en la escritura tiene una connotación muy diferente a la praxis de la religión, porque usted la puede ver escrita la palabra religión en el libro de Santiago, pero realmente el sentido de la palabra religión en la escritura significa la administración del evangelio. Religión. Sí. Administración. Sí. Lo derivado de la administración del evangelio. ¿Sí? Significa también entonces la piedad, la vida de Dios en nosotros, no la práctica de ritos y tradiciones. Otra vez, ¿sí? Si usted dice, si usted quiere ser muy, muy estricto y decir, es que en Santiago dice que la religión, ok. Si usted dice, sí lo dice, pero recordemos que para empezar en el griego, ¿sí? La palabra religión es religare, que viene del latín. En el griego hablaría de piedad y enfocado más a esta dinámica del evangelio. En otras palabras, ¿cuál es la culminación de las buenas noticias? Que somos uno con Cristo. ¿Sí? ¿Cómo se administra esta buena nueva? Pues entonces aquí es donde nosotros, por favor, identifique esto y escríbalo, por favor. Ponga, mi realidad es una realidad de vida. Otra vez, ¿sí? Mi realidad es una realidad de vida, no de conceptos. Nuestra realidad es una realidad de una vida impartida, no de conceptos ni filosóficos ni religiosos. Nuestra realidad, cuando venimos a ser hijos de Dios, no se nos cambia de religión o de denominación, sino que se nos cambia de vida. ¿Sí? Se nos imparte vida. Así es. Es la realidad de una vida. ¿Qué vida es la que se nos imparte, esposa? Es la vida de Cristo mismo. Es la vida Zoe. La vida Zoe. Entonces, mi realidad, ¿sí? Es la realidad de esa vida. No de un concepto religioso, ya ni de un rito, ni de una tradición, sino la realidad de una vida llamada la vida Zoe. De esa realidad, de esa vida, es la que yo fui hecho participante. Por eso, por eso yo fui o pasé de muerte ¿a qué? A vida. A vida. No dice pasé de la religión X a la religión Z. No es así. No pasé de la denominación A la denominación B. Los que somos parte de la eclesía de Dios, la iglesia, somos parte de ella por causa de la impartición de la vida eterna en nosotros. Entonces, lo que estamos aprendiendo nosotros, esposa, es a vivir esa vida. ¿Sí? Y en esa vida hay libertad. Entonces, si la religión no hace énfasis, llámele denominación,
Vamos a entrar un poquito a un tema un poquito más escabroso. Llámele denominación o llámele congregación, si quiere usted también. No hace énfasis en la vida de Dios en nosotros, va a tender muy rápidamente a vivir por tradiciones, ritos o imposiciones, y entonces no tiene ninguna diferencia con el espíritu del mundo, donde Cristo no es el eje central. Como nosotros no tenemos ¿cómo les diré? No fuimos trasladados a eso, sino a una vida, a un reino, donde por causa de la vida que tenemos somos partícipes. Entonces el mensaje que nos hace descubrir esta vida nos hace descubrir a Cristo. Ajá, sí. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué? Porque esta vida está ligada a la vida de Cristo. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Por eso es que si la religión en su práctica no es cristocéntrica, sino es antropocéntrica. El hombre es el centro. Su esfuerzo, su santidad, sus ritos, sus tradiciones para alcanzar la salvación eterna y para alcanzar la bendición en la tierra. Entonces, ¿es parte del sistema del mundo? Definitivamente que sí. Ok. La otra pregunta, ¿por qué el sistema religioso produce esclavitud? Bueno, ¿por qué el sistema religioso produce esclavitud? Por lo siguiente, mis amados. Porque ya que describimos en la práctica el sistema religioso, ¿sí? El sistema religioso no ve la obra de Cristo consumada, ¿sí? Ni ve la operación de Cristo en nosotros, no nos ve a nosotros en Cristo y no nos ve como bendecidos ni justificados permanentemente. Ok, desde el momento de que no le enseña al hombre una justicia permanente, le va a infundir temor de que es justo en momentos, ¿sí? Cuando no tiene fallas. Cuando hace ciertas cosas. Cuando cumple con ciertas cosas, o en teoría, cuando nunca falla. ¿Pero quién hace eso? Pero no, ese es el punto. A nosotros se nos hizo justos en el espíritu, ¿sí? A pesar de nuestras fallas en el alma. Ajá. Sí. Otra vez, ponga, yo soy justo a pesar de mis fallas en el alma. Claro. Escríbalo, por favor. Y eso no me descalifica, ¿no? Si tengo un error, no me quita la justicia. No me quita la justicia ni me descalifica como hijo. No. Por eso es que, otra vez, el sistema religioso, al no explicarle esto al creyente, su nuevo estado de justicia, entonces va a jugar con él con un tema muy crítico, que es el tema de la salvación. Entonces le dirá, tú eres salvo mientras no te equivoques. Tú eres salvo, o si te equivocaste y te alcanzaste a pedir perdón, entonces eres salvo. Pero si ahorita tú te enojas con tu esposa porque te dio exceso de pollo y no sé, y te mueres, así es el concepto de la religión, fíjese qué triste, si no te arrepentiste, perdiste tu salvación. ¿Por qué? Porque no confesaste tu pecado de haberte enojado, te fuiste, moriste en pecado. Y esto que enseña el que no entiende la justificación, definitivamente produce esclavitud, porque le produce temor al hombre, ¿sí? Y lo esclaviza al temor, y también lo esclaviza a ¿qué otra cosa? A la ignorancia. Entonces, este estado de justicia es el que nos garantiza a nosotros la vida eterna. Por eso es que recibimos a nosotros la vida eterna. La vida eterna, de acuerdo a Juan 17, es que te conozcan a ti. ¿Sí? Padre, está hablándole Cristo al Padre.
que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú enviaste, al Hijo. Esta es la vida eterna. Por eso es que nuestra vida eterna ya está garantizada porque tenemos vida eterna. El sistema religioso, que no entiende esto, dice que entonces, para que tenga vida eterna, tendrá que cumplir con ciertos requisitos morales y de no falla y de alcanzar a arrepentirse, ¿sí? Porque si no, no va a tener vida eterna. Entonces esclaviza al hombre a un temor. Pues lo paraliza más que todo. Pues es esclavo del miedo. Sí, lo paraliza de ser productivo en su asignación y tener conocimiento y entendimiento del propósito por el cual estamos aquí. Es que ahorita vamos a ver eso. Ni siquiera habla de eso. El sistema religioso ni siquiera le habla de eso. El sistema religioso le hace creer que el objetivo del nacer de nuevo es ir al cielo. Entonces ni siquiera, que ahorita lo voy a explicar más, ni siquiera le da el conocimiento que el objetivo del nacer de nuevo no es ir al cielo, sino ser participantes del propósito eterno. Es que, repetimos, no estamos criticando a nadie, pero esto es fundamental. Por eso es que estas personas que se exponen a este tipo de doctrina religiosa se hacen esclavos. Ahora, ¿qué otro elemento está presente en la esclavitud? Dice aquí Ángel, nuestro querido Ángel, dice, en muchas congregaciones les conviene tenernos en la ignorancia. Por supuesto, Ángel. Por eso hablábamos de los que sí tienen una mala intención. ¿Por qué? Porque a mayor nivel de ignorancia, a mayor nivel de esclavitud. Claro. Eso es un hecho. Entonces, el otro tema con el que juega el sistema religioso es el tema de la bendición. Si tú haces tal cosa, Dios te bendecirá. Y si no haces, estás en maldición. Y si no haces, o estás en maldición, esa es una, o de a tiro Dios no te va a bendecir. O también lo pueden manejar de que ciertas personas son bendecidas y otras personas no son bendecidas. Pues sí, pero lo apoyan en las obras. Para empezar, fíjese nada más, ni siquiera tienen definido qué es la bendición. Porque esos sistemas hablan de la bendición principalmente de cosas materiales. Como si fueran, ¿sí? Cosas externas. Sí, ese sistema habla de la bendición como las añadiduras. Entonces ven la bendición como algo que Dios te va a dar en el aspecto material. Pero para que lo tengas, te condiciono. Y entonces, te condiciono ¿a qué? No nada más a cómo utilizo la palabra, sino hagas lo que yo quiero. A que tengas mis gustos, a que hables como yo, a que no te me salgas de este cuadro mental. ¿Por qué produce eso esclavitud? Pues porque los hacen clones de esas personas. Y es donde usted empieza a oír que todos tienen que hablar así, de una misma manera, porque si no hablan así como que no son. Tienen que decir Dios le bendiga, porque si no dicen Dios le bendiga, están fuera de la bendición. ¿Sí? Tienen que gustarles seguir ciertos patrones impuestos por el hombre para que se puedan identificar unos a otros que son los de tal congregación o X, ¿no? Entonces, todo eso los mete en un sistema de esclavitud. No pueden divertirse de manera sana si en la congregación que van les dice que eso está prohibido. Por ejemplo, si les prohíben ir al cine, porque hay congregaciones que prohíben ir al cine, esos esclavos, si llegan a ir al cine, están así, miren, pues, para que no los vean, porque son esclavos de la opinión. Y todavía ese sistema lo que hace es que aparte, desde el púlpito, los exhiben y los declaran pecadores. Es terrible lo que estoy hablando, pero yo le hago una pregunta al auditorio, porque no le hemos preguntado nada a los alumnos. ¿Conoce congregaciones que utilicen este sistema represivo? Vamos a esperar. ¿O ha estado usted en una congregación que tiene un sistema represivo? Todavía no quiero que pasemos a la siguiente pregunta, aguánteme tantito, pero sí quiero ver de que la gente se dé cuenta que no estoy exagerando. Por eso ese sistema, ahorita vamos a hablar
bendición, ¿sí? Hace de la gente esclavos. Dice el pastor Sergio, qué tristeza que la religión trata de sobreponerse a lo que Cristo logró darnos con la nueva naturaleza. Claro, porque ahorita vamos a hablar de lo que es lo que es la bendición realmente. Dice Federico Lara, sí, muchas. Ana Zamora dice que conoce algunas. Jorge Valles dice que sí, dice jejeje. Claro, hay varias, tristemente. Arturo Magaña dice, ¿tienen tiempo? Hoy Terán dice, de ahí salí. Tiene que haber, dice José Morales. Sí, en Colombia hay muchas. Gladys Ochoa dice que sí. Sí, muy malas experiencias. Pues claro, porque para pertenecer, y peor, esposa, si todavía les piden estar en el liderazgo, entonces los van a coartar su libertad de qué comen, de cómo se visten, si les gusta el fútbol, si no pueden jugar fútbol, si pueden ir al cine, si pueden tomar o no tomar cierto tipo de bebidas, si pueden tener vida social, y los meten a un sistema de esclavitud que no tiene nada que ver con lo que la ley del espíritu de vida les dice que hagan. ¿Sí? Es que ahora por eso estamos entendiendo por qué Pablo se ponía como un león, pues sí, al momento de decir, pero ¿qué es lo que le están pasando? Si empezaste bien por el espíritu y ahora te quieres regresar a lo que no te pertenece, que no tiene nada que ver con la vida de Cristo. Por eso es que qué importante, esposo, que muchas personas que están viviendo o que conocen personas que están viviendo en esa esclavitud puedan escuchar este mensaje de libertad. Por supuesto, y lo quiero repetir, esposa, porque fíjese bien que no estamos hablando de ninguna congregación, ¿verdad? No estamos hablando de ninguna denominación específica. Estamos hablando de este sistema de esclavitud en general. Ajá. Voy a terminar. ¿Se nos fue el tiempo ya, esposa? Pero otra pregunta. No, todavía no pregunta. No, es que le dije que me esperara. Ok, sí, está bien. ¿Qué va? Ya no sé qué hacer con esta señora. Me tiene muy así, muy... ¿Cómo esclavo. Le diré? Esclavo. Dice Solecito de la Mañana, es muy triste llegar a esas congregaciones pensando que tendrías libertad. Sí, es muy triste, porque la gente cree que llega a esas congregaciones para ser libre, y la realidad es que terminan siendo más esclavos que antes. Salir de los sistemas esclavistas religiosos modernos, que a su vez sofocan, fíjese bien, qué interesante, sofocan la fe pura en Dios. Claro que sofocan eso. Por eso va matando, bueno, voy a corregir, no que lo mate, va opacando la acción del espíritu de vida en las personas. La va opacando, ese era el enojo de Pablo. Entonces, la bendición, otra vez, para empezar, no son cosas materiales en el origen. Lo vuelvo a repetir. La bendición en su origen no son cosas materiales. La bendición es la persona de Cristo en nosotros. Claro. Esa ya nos fue dada. Ese es lo máximo. No puede querer más si ya lo tiene todo, porque la bendición es Cristo. Es que yo creo que hay que entender Efesios 3, ¿no? Para poder entender qué es la bendición, por qué somos bendecidos. Él nos bendijo con toda bendición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un hijo de Dios ya fue bendecido con toda bendición. Ahora, aquí hago énfasis, lo he hecho muchas veces, esposa, pero lo tengo que repetir. Mucha gente lee, Él nos bendijo con toda bendición espiritual y cree que la bendición es únicamente espiritual. No. Él nos bendijo con toda bendición. La traducción correcta es que proviene de lo espiritual primeramente. Por eso, la bendición que tenemos nosotros ya proviene del ámbito espiritual, pero incluye todas las cosas. ¿Por qué? Ojo con esto, porque el bendecir es hablar bien. Bendecir no es dar un objeto. Bendecir es hacer una declaración. Te bendije. Ya, fíjese nada más, esto es para que brinque de alegría ahí donde está. La bendición que tenemos por estar en Cristo es que todo lo que el Padre bien dice del Hijo, lo bien dice de usted. Sí. Otra vez, ¿sí?
todo lo que el Padre expresa del Hijo o bien dice del Hijo, bien lo mismo dice de usted porque usted está en el Hijo. Esa es nuestra bendición. El problema es que la gente cree que la bendición es un carro, que la bendición es la casa, que la bendición es ser guapo como yo. ¿Por qué se ríe? No, por eso. Okay. La bendición es lo que Él declaró en favor de nosotros. Nos declaró herederos, nos declaró hijos, nos declaró en el Hijo, nos bendijo en el Hijo. Todo lo que el Hijo tiene lo tenemos nosotros. Todo lo que el Hijo es somos nosotros. ¿Qué le puede faltar? Absolutamente nada. Y como dice Pedro, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya se nos ha sido dado. O sea, primeramente la bendición es Cristo, son cosas espirituales, pero también todo lo que vamos a necesitar aquí en la tierra, en el plano terrenal, cuando estemos aquí cumpliendo nuestra asignación, está incluido, claro. Eso que tiene que ver con las cosas está dado por causa del propósito eterno. Claro, si usted necesita un carro para el propósito, ¿se lo dará Dios? Ya está presupuestado. Ya está, pero otra cosa importantísima entender es esto, que si Cristo está en nosotros y Él es la bendición, con esto termino, no vamos a poder entrar, es que el Cristo creativo, el Cristo que tiene la capacidad de administrar, el Cristo del orden, el Cristo de la productividad, está en usted. Claro. Entonces, una persona creativa que puede administrar, que tiene orden, que es disciplinada. Permítame un tantito. ¿Cree que no va a poder acceder a las cosas materiales? Por supuesto, porque están en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En nosotros. Entonces, claro que puede acceder a administrar recursos y de esta administración de recursos sale para un carro. Sí. Sale para un viaje. Sí. Sale para un local. Sí. Sale para escuelas, todo, estudios. Todo. Pero entiéndase que la bendición primaria no es algo, es una declaración del Padre respecto a lo que es el Hijo. Nos declara en Él herederos, coherederos, administradores. Todo lo que el Hijo tiene, la Iglesia lo tiene. Dice George Duarte, entonces el que tiene a Cristo lo tiene todo aunque no esté listo. Tiene todos los derechos. No está listo en el sentido, George, de que la herencia se va suministrando conforme a la madurez. Pero entienda, aquí es lo que tenemos que entender todo. Por eso es tan diferente esto a la religión. Entendamos la calidad de la vida Zoe, que es la que nos lleva a mayor incremento de la expresión de esta vida. Vamos madurando. Claro. Nos vamos extendiendo. Podemos administrar los recursos materiales. Todo eso ocurre desde una expresión de vida, no desde una imposición de ritos, tradiciones y menos gustos personales. Hágame la siguiente pregunta nada más, porque no la vamos a alcanzar a decir. ¿Cómo sabemos si somos víctimas del sistema religioso? Esa pregunta la contestaremos la próxima semana. Bueno. ¿Cómo sabemos si somos víctimas de este sistema religioso? Amados, les enviamos un abrazo gordo, les amamos mucho, mucho. Esperamos que hayan aprendido mucho el día de hoy. Por eso es que la libertad sí es nuestra responsabilidad. La libertad del alma es nuestra responsabilidad mantenerla. Esposa, ¿cómo andamos de anuncios? Platíquenme. Bueno, pues mañana vamos a esperarlos a las 12:30 en el panel de los pastores que se ha puesto muy interesante la edificación de la iglesia a las 12:30. Sería hora de Chihuahua. Hora de Chihuahua. Y luego el miércoles, mañana mismo. Mañana a las 7:30 van a estar los adolescentes, jóvenes de menores de 16 años, ya lo vamos a poner, 18 años, con los pastores de jóvenes que son Marisol y Julio a las 7:30. Ese es vía Zoom. Es vía Zoom. Es para los jóvenes que pertenecen a la red de Agua Viva. Sí.
en todas las naciones donde tengamos congregaciones de Agua Viva. Y el viernes a las 7:30 otra vez va a ser vía Zoom la reunión de jóvenes mayores a 18 años. También vía Zoom para los jóvenes de la red de Agua Viva. Ahí está el pastor Sergio poniéndoles, ¿verdad?, las edades. Y les recordamos que el domingo a las 10 de la mañana tenemos la transmisión desde la ciudad de Delicias. Sí, ya tenemos reunión presencial. Estamos acatando todas las disposiciones gubernamentales. No cabe mucha gente, así es que si usted quiere ir a la reunión en Delicias, llegue temprano, por favor, porque no hay tantos lugares por el distanciamiento social que se nos exige. Y en Chihuahua a las 12:30 también tenemos nuestra reunión presencial. Los de Chihuahua también lleguen temprano, por favor, porque tampoco hay tantos lugares. Ambas reuniones se van a estar transmitiendo en vivo, tanto la de Delicias como la de Chihuahua. Así es que les amamos, les enviamos un abrazo gordo y no me cansaré tampoco, esposa, de agradecer a aquellos que han sido fieles con su siembra financiera. Una persona que ha sido fiel con su siembra financiera, que honra al Señor con sus finanzas, es una persona agradecida, es una persona entendida, es una persona sabia y una persona prudente. ¿Por qué? Porque la siembra tiene que ver con gratitud y también la siembra tiene que ver con ser sabios, porque no se puede cosechar sin sembrar. Así es que gracias, enorme gratitud de nuestra parte para todos los que siembran, y usted sabe, sin ninguna necesidad de manipular, sino es una respuesta del corazón a la gratitud que se expresa desde nuestro espíritu. Bendecidos. Esposa, buenas noches. Buenas noches.